Pues en esta mañana vamos a tratar un tema del capítulo 3 de Juan y vamos a ver algunas verdades que se encuentran en ese capítulo. Así que yo voy a comenzar a introducir un poquito el tema mientras vosotros buscáis el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Como veréis, ahora que lo estáis leyendo, el mensaje de este verso, del versículo este de la Biblia, es posiblemente el más sencillo de memorizar. Posiblemente es el más fácil para poder decirlo, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es sencillo, ¿verdad? El 17 ya es un poquito más difícil de memorizar, pero que también está relacionado con esto que acabamos de leer. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces, si es fácil de memorizar, me he dado cuenta en todo este tiempo de años, ¿no?, que ha sido mal interpretado por la Iglesia o por los creyentes, ¿no? Ha sido mal interpretado en los púlpitos, ha sido mal interpretado cuando se predica sobre este texto. Se saca el texto de todo el capítulo 3 y lo predicas, ¿no? Pero no es así como funciona eso, ¿no? Nunca tú debes de sacar un texto, aislarlo del contexto, en este caso del capítulo 3, y ponerte a hablar del tema tal y como tú crees que el versículo está hablando, haciendo un pensamiento rápidamente nuestro de lo que estoy leyendo, sino que tengo que asegurarme antes del significado concreto de este versículo. Y debo de asociar el versículo leído, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tengo que asociarlo para entenderlo bien y hacerlo práctico en mi vida. Lo tengo que unir a todo el contexto. Y en este caso el contexto es el capítulo 3 completo. Incluso si veo que no entiendo muy bien todo este texto leído, solamente leyendo el capítulo 3, me tendré que ir anteriormente, de dónde viene toda esta historia. Y entonces vamos a comprenderlo, el significado correcto del versículo. Así que repito, este versículo 16 no está solo allí por casualidad, sino que necesito entenderlo leyendo todo el capítulo. Claro, no lo vamos a leer todo el capítulo ahora, pero sí lo vamos a explicar de dónde viene este versículo. Entonces, ¿cuál es el contexto de Juan 3:16? En el capítulo anterior, el Señor Jesús está confrontando la incredulidad de los religiosos fariseos de ese tiempo. ¿Por qué? Porque ellos estaban hablando con Jesús, les estaba diciendo: a ver, Señor Jesús, muéstranos una señal de todo lo que nos dices y de todo lo que estás haciendo. Muéstranos una señal. Y eso por las cosas que Jesús hacía, ¿no? Y en el versículo 1 y 2 del capítulo 3, Jesús mismo nos explica que uno de esos que preguntaban: muéstranos señal, uno de esos viene a Jesús de noche. Si tú lees el versículo 1 y 2, te darás cuenta que Jesús le explica a este hombre llamado Nicodemo, uno de los principales entre los judíos, le explica el significado de la respuesta que él le está dando. Porque la pregunta de este hombre llamado Nicodemo es que sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él. Así que sabemos ahora que tú eres un maestro del pueblo de Israel.
Entonces Jesús intenta no responder a su, digamos, afirmación hecha. Cuando le dice: Señor, sabemos que tú eres maestro y que has venido de Dios por todo lo que tú haces, ¿no? Ese reconocimiento, bueno, es un buen reconocimiento, ¿verdad? Pero Jesús no se deja, digamos, manipular porque otro venga a ti y te diga: oh, yo reconozco que eres un buen predicador, ¿no? Porque esto tiene malignidad. Y Jesús entendió perfectamente que este hombre llamado Nicodemo, un principal entre todos los maestros de Israel, le dijo: Jesús, sabemos que eres un maestro, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces. ¿Tú crees que Jesús después, si sigues leyendo, te das cuenta que Jesús le está respondiendo conforme a esa afirmación? No responde a esa afirmación, sino que Él le pone las cosas en su sitio. Eso es predicar el Evangelio. Si tú crees que amor significa darte palmadita en la espalda, estás completamente equivocado. Amor es decirte la verdad. Claro que debemos de saber decirla también, ¿no? Eso hay que reconocerlo. Pero hay perdón, también hay. Pero no eso va a quitar el hecho de que la respuesta de Jesús no era la que necesitaba ese hombre llamado Nicodemo. Ese hombre Nicodemo lo que menos necesitaba era que le dijera a Jesús: ah, muy bien, estoy contento contigo, ¿sabes? Porque veo que tú me reconoces como maestro, me reconoces como que vengo de Dios, y estoy contento contigo, Nicodemo. No le habló de esa afirmación y reconocimiento que Nicodemo le tuvo a Jesús. No, sino que en el verso 3 Jesús le dijo, no un mensaje superficial, como hemos dicho, no le deja en su religión vacía, sino que le muestra desde el versículo 3, hablando Jesús, hasta el versículo 13, le muestra que Él no ha venido para alimentar el ego y el yo de la gente. En su predicación, Jesucristo le estaba mostrando a Nicodemo que Él no había venido para hacer una nueva religión, para aplaudir a los religiosos, a los que se creen mejores que otros. Él no vino para eso. Así que, en vez de alabar a Nicodemo por sus palabras, en vez de decirle, muy bien, has sido movido por Dios para saber que yo soy un maestro de Israel, en vez de darle un mensaje superficial, en vez de dejarlo en esa religión falsa y farisea, que decían, haz lo que yo digo y no lo que yo hago, ¿sabes? En vez de dejarlo ahí, en vez de alimentar, como digo, su ego, su yo, Jesús le enseña de la necesidad que Nicodemo tenía de conocer a Dios, de su necesidad, y le explica la manera de cómo puede conocer a Dios. Y le habla de nacer de nuevo, le habla de nacer de lo alto, de volver a nacer otra vez. Quizás Nicodemo no entendía eso, pero Jesús continúa en esos 10 versículos, continúa enseñándole la manera y de la forma que debe de nacer de nuevo. Le enseña acerca de un nuevo nacimiento, le habla de la necesidad de ser regenerado y no tan solo reformado. Le habla de la necesidad de ser transformado completamente. Jesús le habla de la necesidad de llegar a ser una nueva criatura, no una persona mejorada, que antes robaba y ya no roba más, que antes mentía y ya no miente más. No, el Señor no quiere mejorarte. El Señor quiere transformarte. Y lo que Jesús le estaba predicando a Nicodemo, que su religión no le podía salvar,
que el ser católico romano, evangélico, protestante, llámese como quiera, no te puede salvar si no naces de nuevo. Tienes que ser regenerado. Como dice aquí, una nueva persona. Completamente tienes que llegar a ser una nueva criatura y, como digo, no solamente mejorada, sino transformada. Y en el versículo 8, que tú puedes ahí mirar en tu Biblia, le habla de ser nacido del Espíritu. Le explica la regeneración bautismal necesaria del Espíritu Santo para tener vida y para poder ver y entrar en el reino de Dios. Y sin esa obra del Espíritu Santo de Dios, nadie puede ser salvo. No puedes tener la dicha de ser llamado hijo de Dios y es imposible sin la obra del Espíritu Santo tener vida y vida para siempre. Y añade unos versículos más. En los versículos 14 y 15 sigue hablando de la necesidad de que Jesús sea levantado en nosotros. Eso es lo que dice el versículo 14 y 15. De creer solamente a Él, mirarle solo a Él para obtener vida eterna. Y esto no lo podemos pasar por alto. Ahora, con la explicación del contexto, esto que acabo de explicar, podemos entender mejor el versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta es la buena noticia del versículo 16 y también del versículo 17. Y que continúa después en los versículos 18, 19, 20 y 21. En todo el contexto de lo que hemos leído, Jesús está condenando la falta de obediencia e incredulidad de aquellos que dicen creer. Jesús vio que llegó este hombre, Nicodemo, y lo reconoce como maestro. Pero el Señor Jesús no le basta que tú le reconozcas como que murió en la cruz y que la Biblia fue escrita por el Señor y que el dedo de Dios escribió las Escrituras. Al Señor no le basta eso. Tú necesitas ser completamente cambiado. O sea, tú necesitas creer en Jesús. Creer en Jesús. No creer de una manera como aceptar las cosas que Jesús hablaba. Eso es muy fácil. Aceptar lo que hay en la Biblia es facilísimo. Pero creer en Jesús va más allá. Y después cierra el capítulo. El capítulo 3, se cierra con una declaración en el versículo 36, diciendo a la gente las consecuencias de los que no creen en Él. Con este resumen hecho de todo este capítulo 3, estamos preparados para tratar correctamente el significado del versículo 16, ya que muchos, como he dicho al principio, interpretan este versículo como diciendo que la salvación es para todo el mundo. Y dicho de esta manera tan sencilla, es falso todo ese pensamiento de que la salvación es para todo el mundo. Ese modo de pensar general se llama universalismo universalismo significa que Cristo murió por todo y que todo el mundo es salvo por Cristo. Solo tienes que mirar la Iglesia Católica Romana. Tú puedes ver esa iglesia. La palabra católica, lo hemos explicado varias veces, originalmente significa universal. Solo mirando el rito católico cuando un niño nace y lo llevan a la pila bautismal para echarle una gotica de agua, allí ya podemos ver cómo se interpreta este texto. Allí a ese niño ya lo están haciendo cristiano sin darle la oportunidad de abrir los ojos siquiera. Y ya lo están bautizando cristiano. No han entendido, esa religión no ha entendido nada. Y esta religión es una religión universal. Así que este texto está siendo mal interpretado por muchas religiones.
Y ahora vamos a ir más adelante. El rito católico, cuando alguien fallece, te das cuenta que el que oficia el funeral, quien oficia el funeral católico, según sus palabras, da por sentado que el fallecido ya es acogido por los ángeles de Dios. Sea quien sea Franco, sea Mussolini, sea Hitler, sea quien sea, no importa el daño que ha hecho en esta vida. El católico romano bautiza al niño haciéndolo cristiano a la fuerza, y cuando muere el fallecido, rápidamente el católico romano recita un poema y dice que está en los brazos de Jesucristo, sin pensar qué tipo de persona era. Así que este versículo está mal interpretado por muchos religiosos. Otros, entre nosotros también, entre los cristianos evangélicos, nos apropiamos de un versículo como este, que es sabido por todos, para demostrar que Cristo murió por mí. Hemos dicho antes por el mundo, lo que algunos piensan. Ahora decimos, bueno, como este versículo habla de la manera que habla, Cristo murió por mí, y dan por sentado eso. Pero la muerte no salva, la muerte de Jesús no salva automáticamente a nadie, solo por decir, yo acepto a Jesús. Esa no es la manera. Si esa hubiera sido la manera, Jesús hubiera hablado a Nicodemo según su reconocimiento que le tuvo a Jesús. Sin embargo, no le habló de ese reconocimiento. Le habló de una manera completamente distinta, que no llegó a entenderlo hasta después. Eso de que Cristo murió por mí, piensan que la muerte y resurrección de Jesús es automática. Es automática, como cuando tú vas a la tómbola y echas una papeleta y te toca la lotería allí, la tómbola, y te toca el muñequito de la tómbola. No, hermano, esto no funciona de esa manera. Para algunos es eficaz esta muerte. Para mí, por la gracia de Dios, fue eficaz esa muerte. Seguro que para ti, para muchos de vosotros también. En cambio, para otros, y también están aquí, no es tan evidente eso. Porque no, hemos dicho que no basta con tener una religión evangélica, ni católica, ni protestante. Hemos dicho que no basta con estar en una iglesia, no basta con estar en un culto evangélico, no basta, hermano. Si hubiera bastado, repito, Jesús hubiera respondido conforme a la afirmación que Nicodemo le dio a quién era Jesús. Sin embargo, no lo hizo de esta manera el Señor. Quiso poner las cosas en el lugar que corresponde. Así que para algunos podrá ser eficaz la muerte y resurrección de Cristo, pero para otros, como sabemos y vemos, no es evidente. Pensamos que Dios ha visto algo en mí y que por eso me salva. Y olvido que la salvación solo es por gracia, solo es un regalo dado por misericordia y que no nos la merecemos siquiera. Sin embargo, pensamos que es un esfuerzo mío, que yo me esfuerzo y así de esta manera el Señor ve algo en mí y a mí me salva y al otro no. Pero hermano, no es así, es un regalo de Dios. Así que siendo flojos en esto, siendo espiritualmente flojos como somos, existe una tendencia general de rebajar el significado de la palabra creer en las Escrituras. Esta palabra, hermanos, se ha convertido en una fórmula, como dice la palabra, universal, como muchos creen que el versículo es que Dios salva a todo el mundo, sin importar lo que hagas, quién seas, o de la manera que camines sobre la tierra, que Dios te salva. Esto es una fórmula universal que aplican malamente hoy con esa oración en muchos lugares de los púlpitos de hoy modernos, esa oración del pecador. Cuando le dicen a alguien, repite esta oración detrás de mí. Acepto a Cristo como mi Salvador personal. Y rápidamente el pastor o el sacerdote le dice, tú eres ya un cristiano. Esto es una manera falsa de hacer creyente.
Y esto ha llegado a ser una tragedia fatal para muchos, aunque entiendo también, no es habitual, no es habitual que alguien con esta fórmula se salve, pero posiblemente alguno. Gloria a Dios por eso. Posiblemente alguno se pueda salvar, pero no es lo normal, no es algo que a diario tenga que suceder forzosamente. Con esta fórmula puede alguien venir a Cristo y tener una relación sana con Cristo. Gloria a Dios por esa persona. Pero no es lo habitual, no es normal. Y yo voy a poner un ejemplo para que entendáis que no es normal esto. Pongamos el ejemplo del pueblo de Israel, hermano. Todos conocemos la historia, imaginaos la historia del pueblo de Israel. El pueblo estaba esclavo de Faraón, ¿verdad? En Egipto. Dios puso, a la hora de salir de Egipto, a la hora de que el pueblo de Israel fuese libre, dice que Dios puso un símbolo en cada casa, en los dinteles de cada casa, como símbolo de la liberación con sangre. Manchó con sangre los dinteles de la casa. Y donde estaban los hebreos, el ángel matador pasaba de largo. Y los que estaban dentro de la casa, con los dinteles manchados de sangre, ellos quedaban salvos en esa casa. Y no pasaba nada. Hasta ahí bien. Reconocían la sangre. El pueblo hebreo reconoció que tenían la sangre y estaban salvos, no iban a morir, porque la sangre ya les servía como señal para que el ángel de la muerte no matara a los hebreos, solamente a los egipcios, ¿no? Pero donde yo voy con este ejemplo es, ¿de qué le hubiera servido esta sangre en los dinteles de la casa al pueblo de Israel si hubiera sido eficaz si ellos no se hubieran movido de la casa? No hubiera sido eficaz esa sangre. Solo le hubiera servido temporalmente por un momento en que el ángel matador estaba paseándose por ahí, el ángel de la muerte. Pero no les hubiera servido para nada si ellos permanecen en Egipto. ¿Entendéis? No les sirve la sangre, la muerte de Jesús no sirve si tú permaneces en el mundo. Egipto es símbolo del mundo. Faraón es símbolo del demonio, del diablo. Y si tú permaneces en manos en la guerra de Satanás, ¿de qué te sirve que tú reconozcas que Cristo Jesús vino al mundo y a salvarme a mí? No te sirve eso. No te salva eso. Si tú permaneces en el mundo, ellos tuvieron que salir de Egipto para ser libres y para que esa sangre hubiera sido eficaz para ellos. Si se hubieran quedado en las casas, ellos no hubieran recibido ninguna liberación. Estarían todavía esclavos de Faraón, esclavos de Egipto. Es así, hermano. Lo reconocemos de esta manera. Esto es un buen ejemplo. Luego tenemos en el Nuevo Testamento otro ejemplo, el hijo pródigo. ¿De qué le hubiera servido reconocer que si él va a la casa del padre y le pide perdón, el padre seguramente lo va a perdonar porque el padre está lleno de perdón? Y él lo sabía. ¿De qué le hubiera servido al hijo pródigo aceptar ese perdón, pero sin salir del chiquero de los cerdos donde vivía con ellos? No le hubiera servido el pensamiento de que su padre lo perdonaba. ¿De qué le sirve si todavía sigue con los cerdos allí? Si no se mueve del chiquero de los cerdos. Si todavía está allí con ellos. Si no ha salido de esa porquería donde vivía tantos años. No le sirve de nada. Eso para el pueblo de Israel de esa manera y para el hijo pródigo de la misma forma. Él estaba hundido allí, en el chiquero de los cerdos. Él tenía que salir de allí e ir al Padre y pedir perdón. Y abandonar el pecado, abandonar el mundo. Y de esa manera es eficaz este versículo 16. De tal manera me amó Dios al mundo que ha dado su Hijo. Esa es la forma correcta de interpretar los versículos de la Biblia, hermano. Por eso digo que creer a Cristo es unirse completamente a la persona del Señor Jesús de una manera única,
seguirle a cualquier costo, disfrutando de su compañerismo. Lo aceptas como Salvador y también como Señor de tu vida. Además, creer en Cristo, hermanos míos, excluye todo lo demás. Y este es el imperativo divino de Juan 3:16. Si esto es lo que yo quiero decir hoy, de lo que significa creer en Cristo, entonces yo debo de explicarlo correctamente. Si tú cuando hablas de Jesús a alguien no le explicas correctamente estas cosas, te tienes que asegurar que estás predicando el Evangelio. Debemos explicarlo claramente. Si no lo hacemos, estamos colocando a la gente y los estamos haciendo a la gente más hijos del infierno que ya lo eran antes. ¿Sabéis? Si no explicamos estos textos correctamente. Si no lo hacemos, como digo, los colocamos en profundos problemas espirituales. El versículo 16, de tal manera amó Dios al mundo, como nos dice en primer lugar. ¿Qué significa al mundo? Esto es lo que yo quiero aclarar también hoy. Amó al mundo sin distinción de personas. En el sentido de que Cristo no solo vino a morir por los judíos, porque hasta entonces ellos creían ser el pueblo de Dios nada más, ¿no? Sino que Él murió también por el resto en todas las naciones del mundo, de los gentiles. Esto significa mundo. Sin distinción de culturas o razas. El tema de este versículo no es que Cristo murió por cada uno de los habitantes de este mundo, del mundo, de la tierra, y de todos los habitantes que lo habitarán en el futuro, o de los habitantes que ya habitaron a través de todos los siglos del planeta. No es en ese sentido que Jesús está usando la palabra mundo, sino que se está refiriendo que no solo murió por el pueblo judío, sino por aquellos que le obedecen en todas partes de los confines de la tierra. A eso se está refiriendo, porque de tal manera amó Dios al mundo. No solo al pueblo de Israel, no solo a los judíos, al mundo que conocemos hoy. Porque de tal manera, de la manera que Jesús le explicó a Nicodemo, de esa manera amó Dios al mundo. Y no solo a judíos, repito, para que se quede muy claro esto. Estamos siempre hablando, Israel, pueblo de Dios, el pueblo de Dios. Y tú que eres pueblo de Dios, no te dices nunca que eres pueblo de Dios. Tenemos que conocer quiénes somos. Tenemos que saber qué identidad tenemos. Tenemos que conocer de dónde procedemos. Tenemos que saber dónde estamos. Tenemos que saber qué hacemos aquí en esta tierra. Tenemos que saber dónde vamos después. ¿Cuál es nuestro destino? Tenemos que conocerlo. Muchos creyentes no conocen todavía. Lo mismo que no conocen la escritura de Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, sin distinción. Así que no es en este sentido, hermano. Se está refiriendo a que el Señor ha dado su vida por todos aquellos que crean, obedezcan. Este es el sinónimo de la palabra creer. Creer es sinónimo de obediencia. Y la palabra creer sin obediencia es simplemente un aceptar superficial de las cosas del Señor Jesús. Él mismo dijo, Jesús mismo dijo, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. ¿Veis? Por eso digo que no se estaba refiriendo a que todo el mundo sería salvo. Porque luego Jesús dice, más adelante, en el capítulo 17 de este mismo libro de Juan, dice, yo ruego por ellos. Yo ruego por ellos. ¿Quiénes son ellos? Y añade, no ruego por el mundo. El Señor Jesús nos está diciendo, no ruego por el mundo. El Señor no está orando por el mundo. El Señor está a la diestra de Dios intercediendo por ellos, por los salvos, por su iglesia, no por el mundo. No ruego, dice, no ruego por el mundo, sino por los que tú me has dado, Padre. Porque tuyos son, y todo lo que es tuyo es mío, y todo lo mío es tuyo. Eso es lo que dice Jesús.
Ese argumento, hermanos, de Juan 3:16 sobre mundo, se lo está dando a un hombre judío. Le está poniendo las cartas boca arriba y no está escondiendo nada. Le está diciendo: vosotros erais pueblo, pero yo vengo no solo a por vosotros, sino a por todos los confines de la tierra. Todo aquel que en mí cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Se lo está diciendo a Nicodemo, un judío, para que no piense que solamente ellos eran pueblo de Dios. Y con esta palabra mundo le quita esa idea de la cabeza a Nicodemo. Después de esta palabra que dice: de tal manera amó Dios al mundo, en segundo lugar el versículo sigue diciendo que ha dado a su Hijo unigénito. Es decir, que Jesús es el único. La palabra unigénito significa único. Ha dado a su único. Esto significa unigénito, único Salvador. Único Salvador. No hay otro que pueda salvar sino Jesús. Y nadie puede quitar el problema del pecado. Nadie. Solo Él pudo venir y arreglar ese problema del hombre caído. Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Él derramó su sangre. Él fue el único, unigénito Hijo de Dios. Él mismo se ofreció como única salida para dar una salvación tan grande y completa. Y luego el versículo sigue diciendo: ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, esta es la parte central de todo este texto, que abre la puerta de la salvación. Todo aquel que en Él cree. Tú, yo, todo aquel que en Él cree. Todo aquel. Este texto es para nosotros. ¿Y por qué dice todo aquel que en Él cree? Él es la única solución para todo aquel que en Él cree. Porque la salvación es de Dios. Y solo Él puede darnos la llave que abre la puerta. Esa llave es como una llave que tiene dos vueltas. Yo le he predicado alguna vez esto. En aquella ocasión dije dos ingredientes que tenía la salvación. Es una llave que Dios tiene en la mano y que Él te la otorga no por lo bueno que tú eres, no por lo que das, sino porque tiene misericordia de ti y te da esa llave que se llama arrepentimiento y fe en nuestro Señor Jesucristo. Que lo oigan en todo el edificio. Hay salvación para todo aquel que cree, por medio de arrepentimiento y fe en nuestro Señor Jesucristo. Esa es la llave que da dos vueltas. Arrepentimiento y otra vuelta más, fe. Y se abre la puerta de la salvación. Eso es lo que San Pablo le dice a los efesios. Y en el capítulo 2 de los Efesios también está la idea esta de abrir la puerta. Y dice de otra manera, lo dice él. Dice, por medio, dice, la puerta de la gracia, por medio de la fe. Es un regalo, porque dice, no es de vosotros. No es por lo bueno que eres. No es por lo santo que te crees que eres. Somos pecadores. Tú y yo somos aún pecadores. Pero Él murió por nosotros. Lo reconocemos no solo como un maestro de Israel, no solo como un buen hombre, sino como nuestra única esperanza, nuestra única solución de salvación. Él tiene la llave y Él te la da, arrepentimiento y fe. Es un don de Dios, no de nosotros, para que nadie se jacte, para que nadie diga, oh, yo soy. No somos nada. Eres hierba que se seca cuando llegue la primavera, llegue el verano y crezca la hierba, entonces se seca la hierba. Así somos los seres humanos. Estaremos sin Dios completamente secos.
sea invierno o sea verano. Hermanos míos, este texto nos aclara que creer es clave para ser salvo. Y la última parte de este versículo 16 dice: no se pierda, mas tenga vida eterna. De esta manera, solo aquel que en él cree, y sabemos lo que implica creer, ya lo hemos dicho, no se perderá. Te aseguro, no te perderás y tendrás vida eterna. Este versículo muestra una salvación grande que gira con la bisagra de la fe, tal como San Pablo nos dice en su carta a la iglesia de Roma. En su primer capítulo, versículo 5 a los romanos, dice: y por quien recibimos la gracia y el apostolado para predicar la obediencia a la fe en todas las naciones. Predicar la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Para concluir, yo quiero que os pongáis de pie, hermano, para poder recibir este último consejo de la palabra del Señor. Para concluir, digo, para ti que me escuchas, te digo, no te perderás, no te perderás, y tendrás vida eterna, por la gracia siempre, por la gracia de este gran y único Dios Jesucristo, que por medio de la obediencia, de la fe en Él, te ha sido otorgada amplia y generosa entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No te perderás. Si tú cumples con las condiciones de la obediencia, no te perderás, porque Dios te ha dado arrepentimiento y fe para creer en Él. Por lo tanto, no te perderás. Serás salvo. Por eso digo que a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.